Bienvenidos una vez más a la Lección Divina. Tomamos nuevamente un texto del Nuevo Testamento, el último de la serie de 7 que he seleccionado, para encontrar respuestas en la misma palabra de Dios y especialmente en Cristo Jesús a los interrogantes que Job ha planteado, y con él nosotros le hemos planteado a Dios ante el sufrimiento del justo. La lección divina de hoy la tomamos del Evangelio de San Lucas, del capítulo 24, los versos 13 al 35. Conocemos este pasaje como los discípulos de Emaús, pero vamos a dar a titular esta lección divina Interpretación de la muerte de Jesús. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración, invocando el Espíritu Santo para que nos asista y nos acompañe en esta lectura orante de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes para que podamos recibir con apertura la palabra de Dios, para que la podamos comprender en el mismo espíritu en que fue escrita y acoger el mensaje que la misma palabra nos regala. Que tu luz también nos ayude a interpretar en el mismo espíritu en que fue escrito este texto, para comprender qué nos dices ahora a nosotros creyentes de este siglo XXI. Fortalece también nuestro corazón para que podamos dejarnos transformar por esta palabra y ponerla en práctica. Esta palabra que es vida eterna, que la podamos llevar a nuestra acción cotidiana y así ser transformados por la misma palabra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar el primer paso de esta lección divina que llamamos lección. Recordemos, se trata de hacer una lectura atenta de la palabra de Dios, encontrando en los mismos detalles el sentido de la palabra que hoy Dios nos dirige. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazoreo, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser él quien liberaría a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han desconcertado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro, y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho,
pero a él no lo vieron. Él les dijo: «Qué poco perspicaces sois, y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria?» Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le rogaron insistentemente: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado». Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa, con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. El pasaje, creo, es muy conocido por todos. Me voy a detener en algunos detalles que puedan ser de mayor utilidad en este momento para nosotros. En primer lugar, los acontecimientos a los que hace referencia son todos los acontecimientos de la pasión y muerte y sepultura de Jesús. Acontecimientos que ciertamente desconcertaron a los discípulos. Estos dos discípulos van entristecidos de regreso a su aldea. No permanecen en Jerusalén junto con los apóstoles y demás discípulos. Tal vez para ellos ya ha terminado el tiempo de seguimiento de Jesús. Ya no ven necesario estar allí con los apóstoles, puesto que han pasado 3 días de esos acontecimientos y pues no ha sucedido nada. Entonces son unos discípulos que empezaron a caminar siguiendo a Jesús, que se entusiasmaron con Jesús, con el estilo de vida de Jesús, con su mensaje, con su obra, pero frente al escándalo de la cruz ya están totalmente desanimados y van de regreso a su aldea, van de regreso a su situación anterior. Pareciera que el estar con Jesús no transformó su vida. En el camino, Jesús les sale al encuentro. Y aunque ellos van de regreso a su aldea, Jesús, que sobre todo en el Evangelio de San Lucas, una expresión muy importante en el Evangelio en los capítulos anteriores, consiste en que Jesús les dice a los apóstoles y a los discípulos: miren que vamos caminando hacia Jerusalén. De tal manera que Jesús quiere que los discípulos caminen con él hacia Jerusalén y permanezcan allí en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Pues estos discípulos que llevan de Jerusalén hacia su aldea son acompañados por Jesús. Fíjense cómo Jesús es paciente. No abandona a los discípulos, sino que va caminando con ellos. Pero en el camino va tocando su corazón. Y aunque ellos
pues son reprochados por Jesús. Qué insensatos y tardos para entender estas cosas. ¿No sabían que el Mesías tenía que padecer todo esto? Y empezando por Moisés y los profetas, les fue explicando todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y ellos van a decir, a pesar pues de que les habrá hablado tal vez fuerte, reprochándoles su incredulidad y su dureza de corazón, sin embargo, ellos van a decir, con razón nuestro corazón ardía mientras nos explicaba las Escrituras por el camino. Aunque Jesús tenga que reprochar y llamar la atención de estos discípulos, sin embargo, toca el corazón y va haciendo que el corazón arda, que se encienda, porque van comprendiendo las Escrituras que se refieren precisamente al Mesías y la manera como debía de padecer. Llegan a su aldea y pareciera que Jesús va a seguir caminando y viene una invitación que hacen los discípulos, signo de su hospitalidad, que era propia de todo judío, y no pierden ellos la hospitalidad, pero seguramente habrían aprendido de Jesús a acoger a tantas personas que se acercaban a él. Y en ese mismo gesto le piden a ese caminante desconocido, quédate con nosotros. La tarde ya está cayendo, se hace noche, quédate con nosotros. Y Jesús accede a quedarse. Abren las puertas de su casa. Y como Jesús ya había tocado su corazón y empezaba a arder porque les explicaba las Escrituras, también abren el corazón. Y por eso, en la cena, cuando Jesús reproduce los mismos signos que realizó en la última cena, dice que sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. En la mentalidad de San Lucas, estas acciones son precisamente las acciones de la Eucaristía, las acciones de la última cena de Jesús con los apóstoles. Y podríamos decir, después de esa última cena, que fue la primera misa, viene ahora la segunda misa con estos discípulos de Emaús. Y entonces cuando les da su Eucaristía, es cuando se les abren los ojos y lo reconocieron. No solamente abren los ojos y físicamente reconocen a Jesús, sino que abren también el entendimiento y lo reconocen. Pueden comprender todo lo que les ha ido explicando, y en la experiencia de la misa, de la Eucaristía, ellos van a reconocer la presencia real de Cristo con ellos. Y por lo tanto también el llenarse de alegría, el encontrar nuevamente el sentido de su vida. Ese sentido que habían ido comprendiendo cuando caminaron con Jesús hasta Jerusalén, y que ahora en su desaliento, aunque regresan a su aldea, pero Jesús, que ha caminado con ellos, vuelve a reorientarlos a Jerusalén. Y dice el texto que inmediatamente, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Entonces, ese itinerario de estos discípulos, por un momento,
se vio sumido por el desaliento y la incomprensión de los acontecimientos y en el aparente retroceder en su camino, pero cuando pueden encontrarse con Jesús y verlo cara a cara, entonces regresan nuevamente a Jerusalén. Ir a Jerusalén significa para Jesús ir a morir en la cruz y resucitar. Y ellos regresan nuevamente a Jerusalén para morir con Jesús a esa incomprensión de los acontecimientos, para morir con Jesús a ideas que ellos se habían hecho, pero que no estaban dando respuesta realmente a su vivencia de fe. Y regresan a Jerusalén precisamente para comprender los acontecimientos que solamente a la luz de la resurrección se pueden comprender. Y por eso se vuelven en evangelizadores. Ellos, por su parte, estos dos discípulos de Emaús, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es decir, que están anunciando que verdaderamente Cristo ha resucitado y cómo ellos lo reconocieron en la fracción del pan. Este camino de los discípulos de Emaús, con sus desalientos y retrocesos, llega a un feliz término precisamente porque Jesús les ha ayudado a comprender los acontecimientos de la muerte y les ha abierto los ojos y el corazón para que lo puedan reconocer resucitado. Cristo es el que murió en la cruz y fue sepultado, pero también ha resucitado. Y ya no se puede separar el Cristo crucificado del Cristo resucitado. Ahora es una realidad única. El misterio pascual de Cristo no son partes que se unen, sino es una sola realidad. Muerte y resurrección de Cristo, que coexisten. No son dos realidades independientes una de la otra, sino que es este único misterio por el que ha venido la salvación, la muerte y resurrección de Cristo. Los discípulos de Emaús comprendieron el valor de la entrega de Cristo y regresaron a Jerusalén para recorrer también el mismo camino de Jesús, para predicar el Evangelio de Jesús, que consiste en que en la muerte y resurrección de Cristo todo tiene un nuevo sentido, una nueva significación. Y de eso ellos serán los primeros testigos. Como en su desaliento, Jesús los hace nuevamente arder en el corazón para convertirse en testigos de la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a pasar a la meditación. No me detengo a leer nuevamente el texto, es un poquito largo, pero sobre todo lo conocemos bastante bien. De todos modos, si para alguien es necesario leer nuevamente el texto, en este momento lo puede hacer. En esta meditación nos preguntamos, ¿qué me dice a mí esta palabra de Dios? ¿Qué nos dice a nosotros esta palabra de Dios? Vamos a recorrer el mismo itinerario de los discípulos de Emaús. Vamos a ver cómo, frente a los acontecimientos de nuestra propia vida, sobre todo los acontecimientos que implican sufrimiento, dolor, muerte, a veces no alcanzamos a tener una comprensión global, una comprensión que nos lleve no solo a fijar nuestra mirada en el sufrimiento y el dolor,
sino ir más allá. Como hoy se dice, tener una visión holística de la realidad. El conjunto no es solamente el sufrimiento. Vamos a dejarnos conducir por Jesús como los discípulos de Emaús, que desalentados, confundidos, tristes, veníamos caminando de regreso a nuestra aldea. Veníamos, pues, regresando a las mismas ideas anteriores. Queríamos dejarlo todo porque no le encontrábamos sentido. Y nos parecía incomprensible el sufrimiento de Job, nuestro Job. Y pudimos vivir esa experiencia de desaliento, de tristeza, provocada por el dolor, por el sufrimiento. Pero en ese camino, aún de dolor y sufrimiento, ha salido a nuestro encuentro Jesús. También Él ha querido venir a caminar con nosotros y fue primero a través del libro de Job y después a través de estos textos del Nuevo Testamento, como también nos fue explicando las Escrituras. Él mismo ha sido nuestro exégeta, ha sido el que le da la interpretación adecuada a su palabra y a nuestros acontecimientos. Y aunque en algún momento pudo habernos reprochado, a lo mejor alguna de las lecciones divinas fue una zarandeada para alguno de nosotros por lo que estábamos viviendo, como lo estábamos pensando, las ideas que traíamos, y Jesús tal vez fue necesario que nos sacudiera, pero lo hizo con amor, lo hizo como lo sabe hacer siempre, con mucho amor. Y una vez que empezó a arder nuestro corazón, cuando Él nos explicaba las Escrituras, cuando nosotros fuimos abriendo el corazón y quitando las barreras y aquellas ideas antiguas que tal vez nos hacían mirar a Dios con una perspectiva totalmente diferente a como lo podemos estar mirando hoy. Jesús se quiso sentar con nosotros a la mesa. Y se ha sentado a esta mesa, a este escritorio, para Él mismo explicarnos las Escrituras sagradas. Yo he sido voz de Jesús, pero para mí ha sido también este camino de lección divina, escuchar a Jesús mismo, más que ser yo intérprete. Ha sido Jesús que a mí me ha ido ayudando a comprender las Escrituras y les comparto a ustedes este caminar con Jesús. Y cada uno de ustedes ha abierto también su corazón a Jesús, se ha dejado iluminar por su palabra y lo ha escuchado a Él. Y en este caminar le pedimos, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros porque es tarde, porque han pasado muchos meses de pandemia y el tiempo se nos ha ido volando. Quédate con nosotros porque algunos experimentamos como el ocaso de nuestra vida. Quédate con nosotros porque otros experimentamos como el cansancio de la vida.
quédate con nosotros, Señor, porque tú nos has hecho arder el corazón y por eso necesitamos que te quedes con nosotros. Y Jesús, bondadosamente, como lo sabe hacer siempre, se ha querido quedar con nosotros. Y se sentó a la mesa con nosotros para explicarnos las Escrituras, pero también para darnos su Eucaristía. Y es en la Eucaristía donde reconocemos esta presencia de Jesús, donde recibimos la fuerza para seguir caminando con Jesús y poder regresar a Jerusalén, a nuestro Jerusalén, y poder hacer ese camino con Jesús ahora en la comprensión de que por su muerte y resurrección tenemos vida nueva. Es en ese camino como Jesús nos ha ido abriendo el entendimiento para comprender que el sufrimiento, que en algún momento nos resultaba incomprensible y que nos hizo tal vez renegar de Dios, ese sufrimiento ha sido compartido por Jesús con nosotros, ha querido sufrir con nosotros, para que podamos nosotros comprender de una manera nueva nuestro sufrimiento. Y es en la Eucaristía en donde encontramos esta fuerza que nos viene de Dios. Incluso en este tiempo de pandemia, muchos han estado participando, y es una verdadera participación, en la Eucaristía desde su casa. Yo estoy convencido de que ha sido un tiempo de gracia muy bonito que Dios nos ha regalado para entrar a nuestros hogares. Tal vez antes salíamos de nuestra casa para venir a la iglesia y celebrar la Eucaristía con Jesús. Y cuando por la pandemia nos sentimos como tristes y un tanto abandonados, fue Jesús a quien le decíamos, quédate con nosotros, que llegó hasta nuestros hogares para hacernos presente la Eucaristía. Y vuelvo a repetir, yo estoy convencido de que quienes han participado en la misa con mucha devoción, con mucha atención, dejando sus otras ocupaciones y han dedicado ese tiempo para recibir a Jesús y han podido hacer la comunión espiritual, ha sido para ustedes una verdadera experiencia de encuentro con Jesús en la Eucaristía. Y lo han reconocido y se les han abierto los ojos y han podido experimentar esta presencia de Jesús. Ahora es el momento de que vayamos a Jerusalén, de que sigamos caminando como discípulos hasta Jerusalén, para que entonces volvamos a esta experiencia de amor con Cristo Jesús, para que unidos a Él sigamos dando nuestra vida en lo cotidiano y aún en las situaciones extraordinarias que se nos presentan en la vida, seguir dando nuestra vida, sabiendo que muriendo con Cristo en la cruz es como participamos ya en el momento de la resurrección con Cristo. Y entonces, cuando un enfermo ofrece sus sufrimientos a Cristo, los une a los sufrimientos de Cristo y los presenta como ofrenda al Padre Dios,
está experimentando la resurrección que les lleva a vivir de una manera nueva y totalmente diferente esos sufrimientos. Cuando ustedes están experimentando que injustamente viene el sufrimiento, la enfermedad. Hoy estamos viendo cómo algunas personas, por ejemplo, que se han contagiado, han sido médicos y personal de salud, que por estar al servicio de los hermanos enfermos, se han contagiado y algunos han muerto. Eso es injusto. Es injusto que alguien que se está entregando al servicio de la salud muera bajo el contagio. Es injusto, desde luego, a los ojos humanos, pero han comprendido cómo, unidos a Cristo, entregaron su vida. Como decíamos en una lección anterior, nadie me quita la vida. Yo mismo la doy porque tengo el poder de darla y de recuperarla. Y estos hermanos que han dado su vida por amor a los enfermos, por servir a los enfermos, con Cristo han muerto, pero no nos cabe la menor duda de que con Cristo están ya reinando en el cielo. Han sido acogidos por la misericordia de Dios porque vivieron este camino de misterio pascual con Cristo. Hay personas que se cuidaron, que no fueron irresponsables y que se contagiaron. Es injusto que por la irresponsabilidad de otros, alguien que se cuidaba se haya contagiado. Pero estoy seguro de que habrán vivido con Cristo ese camino. Nadie me quita la vida. Yo mismo la doy porque tengo el poder de darla y de recuperarla. Esta pandemia que nos ha planteado tantos retos, tantas reflexiones, nos ha dado también la luz para comprender cómo Cristo está haciendo nuevas todas las cosas por su resurrección. Sigamos caminando con Jesús. No nos cansemos. Y si en algún momento nos desanimamos, volvamos a pedirle, quédate con nosotros, explícanos las Escrituras, sosténnos con la fuerza de tu Eucaristía, para que podamos seguir contigo caminando hasta el final. Vamos a pasar ahora a la oratio. Voy a leer el texto y ya el mismo texto sea oración. Y después voy a tomar una oración que el Papa Benedicto XVI dirigió cuando, son más bien unas palabras que en su discurso inaugural de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, decía a los obispos reunidos allí en Aparecida, y que después, cuando sale el documento final de esa conferencia, entonces los obispos deciden tomar esa parte del discurso del Papa como oración para hacer la oración final del documento. Entonces, el Papa lo hizo como una oración al concluir su discurso inaugural. Los obispos
lo hacen como oración también al concluir todo el documento de Aparecida. En repetidas veces seguramente hemos tomado esta bella oración y hoy una vez más también vamos a tomar esta oración. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareo, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser Él quien liberaría a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro, y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: qué poco perspicaces sois, y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Quédate con nosotros, Señor. Acompáñanos, aunque no siempre hayamos sabido reconocerte. Quédate con nosotros, porque en torno a nosotros se van haciendo más densas las sombras, y tú eres la luz. En nuestros corazones se insinúa la desesperanza, y tú los haces arder con la certeza de la Pascua. Estamos cansados del camino, pero tú nos confortas en la fracción del pan para anunciar a nuestros hermanos que en verdad tú has resucitado y que nos has dado la misión de ser testigos de tu resurrección.
Quédate con nosotros, Señor, cuando en torno a nuestra fe católica surgen las tinieblas de la duda, del cansancio o de la dificultad. Tú, que eres la verdad misma como revelador del Padre, ilumina nuestras mentes con tu palabra. Ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. Quédate con nuestras familias, ilumínalas en sus dudas, sosténlas en sus dificultades, consuélalas en sus sufrimientos y en la fatiga de cada día, cuando en torno a ellas se acumulan sombras que amenazan su unidad y su naturaleza. Tú que eres la vida, quédate en nuestros hogares, para que sigan siendo nidos donde nazca la vida humana abundante y generosamente, donde se acoja, se ame, se respete la vida desde su concepción hasta su término natural. Quédate, Señor, con aquellos que en nuestras sociedades son más vulnerables. Quédate con los pobres y humildes, con los indígenas y afroamericanos, que no siempre han encontrado espacios y apoyo para expresar la riqueza de su cultura y la sabiduría de su identidad. Quédate, Señor, con nuestros niños y con nuestros jóvenes, que son la esperanza y la riqueza de nuestro continente. Protégelos de tantas insidias que atentan contra su inocencia y contra sus legítimas esperanzas. Oh buen pastor, quédate con nuestros ancianos y con nuestros enfermos. Fortalece a todos en su fe para que sean tus discípulos y misioneros. Vamos a pasar a la contemplación. Recordemos, esta contemplación es dejarnos envolver por el misterio de Dios y preguntarnos qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide esta palabra que hemos escuchado. Hagamos pues esta mirada sapiencial de nuestra vida y a la luz de la palabra veamos qué nos pide el Señor cambiar para ser mejores discípulos y misioneros de Jesús. Quisiera en primer lugar invitar a que esta experiencia que estamos realizando de la palabra de Dios en nuestra vida, de orar con la palabra de Dios, que vaya siendo pues cada vez más una realidad presente en nuestra vida. Desde el principio yo les proponía que, pues les voy acompañando, pero que cada uno haga la lección divina, o sea, se apropie de la palabra de Dios y se deje llevar por la acción del Espíritu Santo para hacer su lección divina. Ojalá que de veras nos quedemos con esta riqueza, que la pandemia nos deje este regalo tan grande de habituarnos a realizar constantemente la lección divina. Y en este deseo de escuchar a Jesús en su palabra, que sepamos pues aprovechar las diferentes mediaciones que Dios mismo ha puesto a nuestro alcance. Cuando el Papa Benedicto XVI
anunció su dimisión al ser obispo de Roma, a ser el pastor supremo de la Iglesia Universal, esa renuncia fue muy desconcertante. Y el cardenal Angelo Sodano, que era el jefe de Estado del Estado Vaticano, el representante pues del Papa ante los estados, él le dirigió unas palabras muy bellas y decía, pues la noticia nos ha caído como una bomba. Y entre las cosas que le dijo, yo al escucharlas, yo pensé, es cierto, eso es muy cierto lo que dice ahorita el cardenal. Le dijo, Santo Padre, este tiempo que usted ha estado al frente de la Iglesia nos ha hecho revivir la experiencia de los discípulos de Emaús. Y cada vez que usted nos explicaba la palabra de Dios, cada vez que usted nos dirigía una homilía, un mensaje, nuestro corazón ardía porque íbamos comprendiendo las Escrituras. A mí en lo personal, la manera como el Papa Benedicto XVI nos fue conduciendo durante los años de su pontificado, me ayudaron muchísimo. Me gustaba mucho escuchar al Papa, leerlo. Y por eso decía, es cierto, yo soy uno de los que agradezco al Papa Benedicto su manera de acercarnos al misterio de Dios, su manera de explicarnos la palabra de Dios. Y mi corazón se enciende nuevamente cuando pues vuelvo a leer o a escuchar alguno de sus mensajes. En mis años de estudiante en Roma, frecuenté varios cursos de una maestra. Ella es doctora en Sagradas Escrituras, una mujer laica, no es religiosa, no pertenece a un instituto de vida consagrada, pero sí ella misma ha dicho que eligió no casarse para consagrar su vida al servicio de la palabra de Dios. Esta maestra, Bruna Costacurta, cuando nos daba los cursos, imagínense, pues en lo técnico, pues de una materia, en ese nivel, pues de universidad, comentábamos entre los estudiantes cómo sus clases eran un verdadero retiro espiritual para nosotros. O sea, no era una clase, sí, con mucha profundidad, porque nos enseñó a penetrar en los misterios de la palabra de Dios, a detenernos para saborear estos detalles de la palabra de Dios. Pero no se quedaba en un estudio solamente científico, frío, inaccesible, sino que cada clase tocaba nuestro corazón al explicarnos las Escrituras sagradas. Y seguramente ustedes tienen experiencia de otras personas que cuando explican la palabra de Dios nos la hacen saborear de tal manera y es tan hermosa que uno se queda con deseo de más y más. Otra experiencia semejante pues ha sido
la de nuestro anterior arzobispo, don Pedro Aranda Díaz Muñoz, en paz de Dios descanse. También, cada vez que nos dirigía una homilía, nos sentíamos tan llenos de su palabra, de cómo nos explicaba las escrituras, y nos dejaba tan lleno de Dios que nos sentíamos tan a gusto de estar escuchándolo. Y a lo mejor ustedes pues pueden tener la referencia de algún sacerdote, de alguna persona consagrada, de algún laico que se ha dedicado a la comprensión, al estudio de la palabra de Dios, y a la hora de explicarlo, pues nos hace gustar de la palabra de Dios. Ojalá que esta experiencia, aún en medio del dolor, como nos hemos podido acercar ahora a las Sagradas Escrituras, aún en medio de tantos interrogantes como los de Job, pero que precisamente abriéndonos a esta experiencia de la palabra de Dios, nos sintamos tan llenos de la palabra de Dios, ¿no? De Cristo que viene a nuestro encuentro y que nos hace saborear la palabra de Dios, que nos hace comprenderla y sobre todo que ilumina nuestra realidad desde la misma palabra de Dios. Y lo segundo, la Eucaristía. Que también la Eucaristía pueda ser para nosotros el momento de reconocer a Jesús, de acogerlo, de recibirlo con amor, de dejarnos transformar por Jesús. Que la Eucaristía vaya siendo cada vez más el centro de nuestra vida. Que sea, como dice el Concilio Vaticano II, lo refiere a toda la liturgia, pero de manera muy especial lo decimos de la Eucaristía, que sea la fuente de donde esté brotando toda la vida cristiana y al mismo tiempo sea el culmen hacia donde se dirige toda la vida cristiana. Y que entonces en la Eucaristía, en la fracción del pan, allí reconozcamos a Jesús y se vuelva a llenar de alegría y de entusiasmo nuestra vida para salir corriendo y llevar este anuncio a nuestros hermanos. Siendo personas de la palabra y de la Eucaristía, que podamos nosotros comunicar a los demás esta esperanza que en Cristo encontramos nosotros. Sigamos penetrando en este misterio de Dios y dejémonos transformar por esta palabra y por la Eucaristía. Pasemos a la acción. ¿Qué compromiso asumimos para nuestra vida? Para que esta palabra de Dios transforme nuestra vida. Yo quiero expresar el compromiso de seguir sirviendo con amor, con entrega generosa a la palabra de Dios. Quiero seguirles comunicando la palabra de Dios para que en ella encuentren vida, para que en ella encuentren luz para sus pasos, para que en la palabra de Dios encuentren la fuerza que nos hace seguir caminando hacia adelante. Y seguir celebrando la Eucaristía para que también en la Eucaristía puedan ustedes encontrar la fuerza que nos viene de Dios, el alimento que perdura para la vida eterna. Fórmula tú también tu propio compromiso. Vamos a concluir la lección divina agradeciendo a Dios este momento de encuentro con su palabra, de que Él ha estado con nosotros para que la comprendamos y para que la podamos llevar a la práctica.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, gracias por el don de tu palabra. Tu Hijo es tu palabra que has comunicado a la humanidad. Gracias por entregárnoslo y porque nos ayudas a ir comprendiendo el sentido de las Escrituras Sagradas, porque en Cristo, palabra, vamos encontrando la alegría para seguir adelante, aún en medio de nuestras dificultades. Gracias porque nos ayudas a comprender, a través de este texto bíblico, la importancia de la Eucaristía en nuestra vida, y porque nos haces sentir el deseo de alimentarnos de la Eucaristía. Gracias porque nos la regalas todos los días. Ayúdanos a saberla aprovechar, a sabernos nutrir de esta Eucaristía. Padre bueno, gracias por todo tu amor. Gloria y alabanza a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues hemos concluido esta serie de textos del Nuevo Testamento que nos han ayudado a encontrar respuestas a esos interrogantes que quedaban en la lectura del libro de Job. Hay muchos más textos. Síganlos ustedes saboreando, síganlos disfrutando y encontrando estas palabras de vida eterna. Vamos en las siguientes lecciones divinas, como lo anuncié en la anterior, a tomar algunos textos que en este tiempo de Adviento nos ayuden a prepararnos para celebrar la venida del Señor Jesús, tanto en la Navidad como al final de los tiempos. No olvidemos, Dios está con nosotros, Dios que es nuestro Padre amoroso, camina siempre con nosotros.